En el desierto de Karakún, en Turkmenistán, está la puerta del infierno, el pozo que lleva ardiendo medio siglo sin parar. Corría el año 1971, cuando en plena Guerra Fría, la Unión Soviética tuvo una brillante idea. En previsión de una posible crisis del petróleo, decidió crear un grupo de trabajo formado por expertos que se encargaran de encontrar grandes depósitos de este hidrocarburo desconocidos hasta el momento. Para ello, recorrieron buena parte del territorio de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en busca de grandes yacimientos, pero no sabían que iban a crear la puerta del infierno. En una de esas expediciones, el grupo de geólogos decidió recorrer el desierto de Karakún, ubicado en lo que actualmente es Turkmenistán. Allí, en mitad de la nada, decidieron investigar el terreno, donde eligieron en base a unos estudios previos unas zonas determinadas en las que llevar a cabo una serie de explosiones programadas, pero no calcularon las consecuencias que podían tener y que a día de hoy continúan activas. Uno de los lugares que dinamitaron consistía en unas cuevas naturales que tenían un pequeño acceso a lo que parecía un depósito de gas natural, pero el equipo de geólogos no supo calcular las consecuencias que podía tener. Cuando detonaron los explosivos, toda la estructura se vino abajo y la propia naturaleza del terreno no solo provocó que se desmoronara, sino que dio lugar a que se hundiera sobre sí mismo, llevándose consigo los equipos de perforación. El brutal incidente no provocó víctimas mortales, pero un temor pronto comenzó a crecer. La explosión había generado un enorme agujero de más de 60 metros de diámetro y aproximadamente unos 30 metros de profundidad. Fue entonces cuando se tomó una decisión. Temiendo que el cráter ocasionara el escape de varios gases naturales peligrosos, el equipo decidió prenderle fuego, calculando que se apagaría en cuestión de días, cuando el combustible se agotara. Pero estaban equivocados. Medio siglo después de aquello, el conocido pozo de Darvaza continúa encendido, con temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados, y los intentos por apagarlo han sido en vano. Los científicos están convencidos de que en algún momento la puerta del infierno se apagará, pero no son capaces de determinar cuándo. El problema es que aquella explosión fue mucho más profunda de lo que inicialmente esperaban, dando lugar a la filtración de magma, que complica aún más la posibilidad de que se apague. De hecho, el fuego solo llegará a su fin en el momento que sea capaz de consumir todo el depósito de gas contenido en el yacimiento, pero nadie es capaz de ofrecer una fecha de cuándo se va a producir esta situación, por lo que de momento la puerta del infierno sigue abierta desde ya hace casi medio siglo. Un incendio perpetuo en pleno desierto del Karakún, el décimo más grande de todo el planeta, con una superficie de 284.900 metros cuadrados. Lo que iba a ser un fuego de unos cuantos días lleva 52 años ardiendo de manera continua. Un espectáculo de la naturaleza creado por el mal hacer humano. En 2010, Verdi Mukamedov ya ordenó a los expertos que encontraran una manera de apagar las llamas. El explorador George Kounouris decidió investigar qué ocultaba este inmenso cráter en llamas y se lanzó a su interior en 2013. George descubrió formas de vida microbianas en el ardiente entorno rico en metano. A partir de esta investigación, se están realizando estudios para determinar si la vida podría sobrevivir en condiciones similares en otras partes del universo. El cráter se ensancha cada año más y más. En 2018, el presidente lo rebautizó oficialmente como Resplandor de Karakún. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.